Centro de Estudios Religiosos, BYU. Evaluación de los testigos del Libro de Mormón. Los testimonios de los 3 y 8 testigos impresos en cada ejemplar del Libro de Mormón son algunas de las pruebas más convincentes a favor de su milagrosa revelación y traducción. Aquí tenemos declaraciones de 11 hombres sobre la existencia de las planchas de oro y 3 de una visita angelical. Los 3 vieron y los 8 pesaron los platos. Para los creyentes, esto se acerca a la prueba de las afirmaciones milagrosas de José Smith. Pero algunos han cuestionado la naturaleza de las experiencias de los testigos, argumentando que fueron sobrenaturales y visionarias. 1. Los testigos, afirma este argumento, no vieron ni tocaron artefactos antiguos como nosotros vemos o manipulamos árboles o sillas, sino solo a través de ojos espirituales, poco confiables y subjetivos, lo que anula y invalida sus declaraciones. Los defensores de esta tesis citan a visionarios, incluido José Smith, quien habló de ver con un ojo de fe, y distingue entre los tipos de visión realizados con ojos espirituales y naturales. 2. Afirman que Martin Harris vio solo, con el ojo espiritual, y se basan en rumores de que Harris negó haber visto los artefactos del Libro de Mormón con sus ojos naturales. 3. Los escépticos también señalan razones para sospechar del testimonio de los 8 testigos. Citando la afirmación de Stephen Burnett de 1838 de que Martin Harris dijo que, los 8 testigos nunca los vieron. 4. La sugerencia de que los 8 testigos en realidad nunca vieron ni sopesaron las planchas y que el hecho de que los 3 testigos las vieran únicamente de manera sobrenatural lleva a algunos a preguntarse si los testigos vieron algo sustancial en absoluto, lo que abre la posibilidad de cuestionar la existencia de las planchas y la veracidad del Libro de Mormón. 5. La evidencia dejada por los testigos del Libro de Mormón es rica, variada y desigual, e incluye lo siguiente. La declaración documentada más antigua de los 3 testigos, Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris, es su declaración escrita a mano por Oliver Cowdery posteriormente. Publicado en la edición de 1830 del Libro de Mormón. Para los 8 testigos, es su declaración en el manuscrito impreso del Libro de Mormón, también escrito a mano por Oliver Cowdery. El registro histórico conocido incluye declaraciones directas de 2 de los 3 testigos y 3 de los 8 testigos que afirman sus testimonios originales. Además, hay declaraciones de personas que escucharon a uno o más testigos que describen sus experiencias. Este último tipo de evidencia es a la vez la más abundante y la más problemática porque se trata de rumores. No es un conocimiento personal de un testigo sino filtrado a través de otra persona. Estas declaraciones fueron escuchadas, escritas y a veces publicadas por personas con intereses creados, ya sea en afirmar la veracidad del Libro de Mormón o en socavarlo. Estas declaraciones son muy valiosas como evidencia de cómo una variedad de personas han elegido interpretar y responder a los testigos del Libro de Mormón. Desde una perspectiva jurídica e histórica, son menos valiosas como prueba de lo que vivieron los testigos. La mejor prueba de ello proviene de las declaraciones directas de los testigos. Para llegar a un juicio independiente, los buscadores deben examinar la evidencia por sí mismos y sacar sus propias conclusiones sobre su significado e importancia. Citaré las propias declaraciones de los testigos que no están en el Libro de Mormón, y luego brindaré una muestra de la amplia variedad de relatos de oídas. Luego, con especial atención a la suposición de que ver con ojos espirituales niega el testimonio de uno, analizaré las declaraciones como un historiador que elige creer en los testimonios de los testigos del Libro de Mormón, y terminaré con una invitación a mis lectores a unirse a mí en tomar esa decisión informada. La historia de José Smith es la fuente histórica principal que cuenta cómo el Libro de Mormón profetizó acerca de los testigos. Cómo recibió una revelación posterior en la que invitaba a Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris a convertirse en los 3 testigos, véase D&C 17, y cómo, después de que un ángel les mostró las planchas, otros 8 hombres se reunieron para ver y pesar las planchas. Ellos mismos. 6. Las memorias posteriores de la madre de Joseph presentan una versión posterior del relato anterior de Joseph. 7. Además de la historia de José y las declaraciones de los 3 y 8 testigos en el Libro de Mormón, hay algunas declaraciones directas de los propios testigos en las que afirmaron su experiencia de junio de 1829 al ver las planchas. Por ejemplo, Martin Harris le escribió a Hannah Emerson en 1870, en cuanto a las planchas, sí digo que el ángel me mostró las planchas que contenían el Libro de Mormón. Además, la traducción que le llevé al profesor Anton fue copiada de estas mismas planchas, además, que el profesor testificó que era una traducción correcta. Creo firmemente y sé que José Smith fue un profeta de Dios, porque sin él no podría haber tenido ese don, ni podría haber traducido él mismo. Puedo dar, si lo requieres, 100 testigos de la prueba del Libro de Mormón. 8. David Whitmer escribió un discurso a todos los creyentes en Cristo en 1881 en respuesta a lo que consideró una tergiversación de su testimonio por parte de John Murphy.
Haciendo eco de la declaración de los tres testigos en el Libro de Mormón, David escribió: una proclamación, a todas las naciones, lenguas y pueblos afines a quienes llegarán estos presentes. Habiendo sido representado por un tal John Murphy, de Polo, condado de Caldwell, Missouri, que yo, en una conversación con él el verano pasado, negué mi testimonio como uno de los tres testigos del Libro de Mormón. A fin, pues, de que me entienda ahora, si no lo hizo entonces, y para que el mundo sepa la verdad, deseo ahora, estando por así decirlo, en el mismísimo ocaso de la vida y en el temor de Dios, hacer de una vez por todas esta declaración pública. Que nunca en ningún momento he negado ese testimonio o parte alguna del mismo, que hace tanto tiempo ha sido publicado con ese libro, como uno de los tres testigos. Quienes mejor me conocen saben bien que siempre me he adherido a ese testimonio. Y para que nadie pueda ser engañado o dudar de mis puntos de vista actuales con respecto a lo mismo, afirmo nuevamente la verdad de todas mis declaraciones, tal como las hice y publiqué entonces. El que tiene oído para oír, oiga, no fue un engaño. Lo que está escrito, escrito, y el que lee, que entienda. 9. Como último superviviente de los tres testigos, David Whitmer habló por todos ellos en 1887, diré una vez más a toda la humanidad que nunca en ningún momento he negado ese testimonio ni ninguna parte del mismo. También testifico ante el mundo que ni Oliver Cowdery ni Martin Harris negaron en ningún momento su testimonio. Ambos murieron reafirmando la verdad de la autenticidad divina del Libro de Mormón. Estuve presente en el lecho de muerte de Oliver Cowdery y sus últimas palabras fueron: hermano David, sea fiel a su testimonio del Libro de Mormón. 10. Además de su testimonio formal en el Libro de Mormón, 3 de los 8 testigos dejaron relatos escritos conocidos de su experiencia. Después de escapar de la cárcel en Liberty, Missouri, Hyrum Smith escribió en 1839, habiendo dado mi testimonio al mundo de la verdad del Libro de Mormón, de la renovación del convenio sempiterno y del establecimiento del reino de los cielos, en estos últimos días, y habiendo sido llevado a grandes aflicciones y angustias por esto, pensé que sería fortalecedor para mis amados hermanos, darles un breve relato de mis sufrimientos, por causa de la verdad. Como parte de la narración posterior, Hyrum resumió lo que había sufrido y por qué. Doy gracias a Dios porque sentí la determinación de morir, en lugar de negar las cosas que mis ojos habían visto, mis manos habían tocado y de las cuales había dado testimonio, donde quiera que hubiera estado mi suerte. Y puedo asegurar a mis amados hermanos que pude dar un testimonio tan fuerte, cuando nada más que la muerte se presentó, como siempre lo hice en mi vida. 11. Hiram Page, otro de los 8 testigos, fue azotado en el condado de Jackson, Missouri, en 1833 por su profesión de mormonismo. Dejó la actividad en la iglesia en 1838 y en 1847 escribió a William McClellan. En cuanto al Libro de Mormón, afirmó: sería injusto conmigo mismo y con la obra de Dios de los últimos días decir que podía saber que algo era verdad en 1830 y saber que la misma cosa era falsa en 1847. Decir que mi mente era tan traicionera que había olvidado lo que vi. Decir que un hombre de la habilidad de José, que en ese momento no sabía pronunciar la palabra Nefi, podría escribir un libro de 600 páginas, tan correcto como el Libro de Mormón, sin poder sobrenatural. Y decir que aquellos santos ángeles que vinieron y se me aparecieron mientras caminaba por el campo, para confirmarme en la obra del Señor de los últimos días, 3 de los cuales vinieron a mí después y cantaron un himno en su propio lenguaje puro. Sí, sería tratar al Dios del cielo con desprecio negar estos testimonios, además de muchos otros para mencionarlos aquí. 12. La historia de José Smith menciona que John Whitmer, otro de los 8 testigos, ayudó mucho a redactar la traducción del Libro de Mormón. 13. Posteriormente, como historiador de la Iglesia, John escribió en tercera persona que su hermano, David Whitmer, Oliver Cowdery y Martin Harris eran los 3 testigos, cuyos nombres están adjuntos al Libro de Mormón según la predicción del libro. Quienes supieron y vieron, con seguridad, en cuya presencia vino el ángel de Dios y les mostró las planchas, la bola, los directores, etc. Y también otros testigos, incluso 8, a saber, Christian Whitmer, Jacob Whitmer, John Whitmer y Peter Whitmer Jr., Hiram Page, Joseph Smith, Hyrum Smith y Samuel H. Smith, son los hombres a quienes José Smith, Jr., mostró las planchas. Los nombres de estos testigos salen también de la verdad de esta obra en los últimos días. Punto. Para convencer o condenar a esta generación en los últimos días. 14. En 1836, Juan escribió además, para decir que el Libro de Mormón es una revelación de Dios, no dudo, sino que con toda confianza he firmado con mi nombre a ello como tal. Este fue el último editorial de John en su papel de editor del periódico de la Iglesia, y pidió a sus lectores indulgencia para hablar libremente sobre el tema. Deseo testificar, escribió, a todos los que lleguen a tener conocimiento de este discurso,
que seguramente he visto las planchas de donde se tradujo el Libro de Mormón, y que he manipulado estas planchas, y sé con seguridad que José Smith, Jr. ha traducido el Libro de Mormón por el don y el poder de Dios. 15. 3 décadas después, Juan y su hermano David fueron los dos únicos testigos supervivientes del Libro de Mormón. En ese momento, apenas 2 años antes de su propia muerte, John respondió a una pregunta sobre los testigos. Juan respondió: nunca he oído que ninguno de los 3 u 8 testigos haya negado el testimonio que han dado sobre el libro publicado en la primera edición del Libro de Mormón. Estas declaraciones en primera persona de testigos del Libro de Mormón son superadas en número por las declaraciones de oídas de personas que informan lo que escucharon acerca de los testimonios. Los rumores son pruebas problemáticas. Es, por naturaleza, inverificable. Además, los rumores son inconsistentes. Lo que supuestamente dijeron los testigos en un relato difiere del siguiente. Los historiadores valoran los rumores por lo que revelan sobre cómo otros interpretaron las personas y los acontecimientos, pero, en primer lugar, no son una prueba fiable para interpretar a las personas y los acontecimientos. Quienes intenten reconstruir a partir de rumores lo que vieron los testigos terminarán frustrados. Aunque gran parte de los rumores declaran inequívocamente que los testigos vieron y sopesaron las planchas, algunos confunden ese punto. No es confiable para reconstruir sus experiencias. Los relatos de oídas muestran que la fe de uno en los testigos del Libro de Mormón o la falta de ello se basa no simplemente en escuchar los testimonios de los testigos, sino en cómo uno elige recibir y comprender sus testimonios. Los creyentes en el Libro de Mormón escucharon a los testigos declarar que las planchas eran reales y que el Libro de Mormón era verdadero. Sally Bradford Parker escribió sobre escuchar a Hyrum Smith. Dijo que solo tenía 2 manos y 2 ojos. Dijo que había visto las planchas con sus ojos y las había tocado con las manos. 17. Theodore Torley escribió sobre haber escuchado a John Whitmer decir: ahora digo que toqué esas planchas. Había finos grabados en ambos lados. Yo los toqué. 18. Joshua Davis escuchó a John declarar: yo, con mis propios ojos, vi las planchas de las cuales se tradujo el Libro de Mormón. 19. Daniel Tyler escuchó a Samuel Smith decir que él los había tocado. Y vi los grabados en ellos. 20. Uno recordó haber escuchado a Martin Harris decir: sé que José Smith fue un verdadero profeta de Dios. Punto. Sé que el Libro de Mormón fue traducido divinamente. Vi los platos, vi al ángel, escuché la voz de Dios. Sé que el Libro de Mormón es verdadero. 21. Una amplia variedad de no creyentes en el Libro de Mormón, incluidos periodistas, misioneros protestantes y santos de los últimos días que habían perdido su fe, afirman haber escuchado a los testigos declarar algo más que las planchas eran reales y que el Libro de Mormón era real. Verdadero. En 1838, Stephen Burnett y Warren Parrish, miembros desencantados de la iglesia, escribieron que habían oído a Martin Harris negar que había visto las planchas con sus ojos naturales o que los 8 testigos las vieron en absoluto, o que José alguna vez las tuvo. 22. Parrish escribió que Martin Harris, por fin salió, y dice que nunca vio las planchas de las cuales el libro pretende haber sido traducido. Excepto en visión, y dice además que cualquier hombre que diga que los ha visto de otra manera es un mentiroso, sin excepción José. 23. John Murphy escribió que había entrevistado a David Whitmer, quien reconoció que su testimonio no era más que una impresión. 24. Los testigos del Libro de Mormón respondieron a estas audiencias con correcciones. Cuando se enteró de cómo Burnett y Parrish estaban interpretando sus declaraciones, Martin Harris se levantó y dijo que sentía pena por cualquier hombre que rechazara el Libro de Mormón porque sabía que era verdad. 25. Mantuvo su fe y comprendió lo que tenía. Dijo de manera diferente a lo que hicieron Stephen Burnett y Warren Parrish, como reconoció Burnett. Ningún hombre me escuchó jamás negar de ninguna manera. Punto. La administración del ángel que me mostró las planchas, escribió Harris más tarde. 26. David Whitmer escribió y publicó un folleto en respuesta a Murphy en 1881, en el que afirmaba cuán literalmente creía en su testimonio expresado en el Libro de Mormón. Ese mismo año Whitmer escribió algunas correcciones al editor del Kansas City Journal, que lo había tergiversado. Como uno de los primeros conversos en Ohio, Stephen Burnett sintió el Espíritu Santo y el deseo de llevar el Evangelio a sus familiares. Guió a sus padres a la iglesia y respondió con éxito a los llamamientos misionales revelados, véase DIC 75 en 35-80. Él fue el primero que anunció las buenas nuevas del Evangelio eterno, en Dalton, New Hampshire, 28, pero en 1838 Burnett se sintió completamente desilusionado. Sintió que había intentado, pero no había logrado, recuperar el Espíritu Santo. Finalmente, proclamó toda la mentira de la revelación, y abandonó la iglesia. 29. Burnett le escribió con franqueza a Lyman Johnson, explicándole sus decisiones.
Mi corazón se enferma cuando reflexiono sobre la manera en que nosotros, junto con muchos miembros de esta iglesia, hemos sido guiados y las pérdidas que hemos sufrido por medio de dos hombres en quienes depositamos una confianza implícita, escribió Burnett, refiriéndose a José Smith y Sidney Rigdon. Sintió que José había usado su influencia para obtener ganancias financieras y había profetizado mentiras. Continuó su convincente historia. He reflexionado larga y deliberadamente sobre la historia de esta iglesia y he sopesado la evidencia a favor y en contra, reacio a renunciar a ella, pero cuando escuché a Martin Harris declarar en una congregación pública que nunca vio las planchas con sus ojos naturales solo en visión o imaginación, ni Oliver ni David, y además que los 8 testigos nunca los vieron y dudaron en firmar ese instrumento por esa razón, pero fueron persuadidos a hacerlo, el último pedestal cedió, en mi opinión los cimientos fueron socavados y toda la superestructura cayó en un montón de ruinas. Por lo tanto, 3 semanas desde que estuve en la capilla de piedra, di una historia completa de la iglesia desde que la conocí, la falsa predicación y profecía de José junto con las razones por las que tomé el curso. Lo cual estaba resuelto a hacer, y renuncié al libro de Mormón con toda la escena de mentira y engaño practicada por JS y SR en esta iglesia, creyendo, como en verdad lo creo, que todo es un engaño perverso que nos han impuesto. Desprevenidos, me siguieron W. Parr, R. y S.H. Luke Johnson y John Boynton, todos quienes estuvieron de acuerdo conmigo. Después de que terminamos de hablar, M. Harris se levantó y dijo que lo sentía por cualquier hombre que rechazara el libro de Mormón. Porque sabía que era verdad. 30. Burnett nos dio una rica metáfora al describir su fe como un edificio cuyos cimientos habían sido destrozados, dejando solo un montón de ruinas. Quienes comparten su experiencia saben exactamente a qué se refiere. Una estrategia para afrontar esta devastadora pérdida es sacar lo que queda del montón de ruinas e intentar reconstruir algo sensato. Desde entonces, Burnett y otros han investigado la pila de declaraciones hechas por y sobre los testigos del Libro de Mormón y han ideado una forma alternativa de interpretar los testimonios de los 11 testigos presenciales. Aquellos cuya fe en sus propias experiencias espirituales ha sido destrozada dudan de que los testigos hayan tenido experiencias espirituales auténticas y, por lo tanto, buscan explicaciones alternativas para los testimonios de los testigos. Reconociendo que, Harris y otros todavía. Creo en el Libro de Mormón, escribió Burnett, estoy muy satisfecho de que si los testigos cuyos nombres están adjuntos al Libro de Mormón nunca vieron las planchas como Martin admite, no se puede presentar nada que pruebe que tal cosa alguna vez existía porque se dice en la página 171 del Libro de los Convenios, DYC 17 en 5, que los 3 deberían testificar que habían visto las planchas incluso como J. Joseph S. Smith, Jr. y si las vieron espiritualmente o en visión con los ojos cerrados. J. S. Jr. nunca los vio de otra manera luminosa y, de ser así, las placas fueron solo visionarias. Nos sorprenden los 3 casos de, sí, en la declaración de Burnett. Construyó su interpretación de los testigos sobre hipótesis. Si los testigos nunca vieron las planchas como él creía que había dicho Martin Harris, y si José nunca las vio, entonces solo fueron videntes. Después de escuchar a Burnett exponer ese razonamiento, Martin Harris afirmó inequívocamente, por el contrario, que las planchas eran reales. Como informó Burnett, Harris dijo que había levantado los platos repetidamente en una caja con solo un mantel o un pañuelo encima. Harris no deseaba ser entendido como lo entendía Burnett. Los relatos de oídas como el de Burnett han sido útiles para que otros construyan una alternativa creíble a las declaraciones directas de los testigos. Grant Palmer escribió sobre su propia fe juvenil que fue socavada por dudas posteriores. Su capítulo sobre los testigos del Libro de Mormón expresa sus dudas sobre la autenticidad de los relatos de los testigos en el Libro de Mormón y, en cambio, se basa en relatos de oídas, donde encuentra algunos hilos que le permiten concluir que los testigos pensaron que habían experimentado la experiencia. Platos pero no los tenía. Esta explicación resulta atractiva para algunos porque no descarta por completo los convincentes testimonios de los testigos del Libro de Mormón, incluso aunque los categorice como irreales. Aquellos que sospechan que sus propios ojos espirituales les están engañando encuentran difícil creer que los testigos hayan visto algo con sus ojos espirituales. Para estas almas, las promesas de que los testigos verían las planchas con ojos de fe suenan extrañas, y es mejor considerarlas como artefactos de una época pasada cuando muchas personas pensaban que podían ver cosas que, después de todo, no eran reales. No pueden confiar en los testigos del Libro de Mormón. Literalmente, les resulta más fácil confiar en los rumores que en las declaraciones directas. Grant Palmer y Dan Fogel optan repetidamente por privilegiar los rumores seleccionados más que las declaraciones directas de los testigos. 33. Tales elecciones llevaron a Palmer a concluir que los testigos parecen haber visto los registros con sus ojos espirituales y los inspeccionaron en el contexto de una visión, aparentemente sin haberlos poseído ni tocado nunca, énfasis añadido. 34. En sus declaraciones formales.
En sus otras declaraciones directas y en los relatos de oídas, los testigos del Libro de Mormón no hablaron de esa manera. No dijeron que aparentemente habían visto o parecían haber visto. Una y otra vez, testifican que vieron. Cuando sus declaraciones fueron tergiversadas, interpretadas como visionarias y por lo tanto no reales, reafirmaron la autenticidad de su experiencia. Algunos de ellos están registrados expresando certeza en la realidad de las planchas y su traducción divina. Ninguno de ellos tiene constancia de haber expresado dudas sobre esas cosas. Los escépticos descartan selectivamente las primeras y más directas declaraciones de los testigos y favorecen relatos como la hipotética alternativa de Burnett. Rechazan la evidencia directa y aceptan selectivamente algunos rumores. Se ofuscan. El registro histórico describe una rica mezcla de lo que un erudito llamó la realidad artificial del Libro de Mormón contemplada con ojos de fe. De hecho, las declaraciones de los 3 y 8 testigos parecen mezclar y fusionar intencionalmente estas formas de conocer y verificar. Independientemente de cómo uno decida entender sus palabras, los testigos no nos dejaron evidencia de que dudaran de la realidad de lo que vivieron tanto de manera sobrenatural como física y tangible. Como observó Terrell L. Gibbons. Un historiador ha escrito sobre la supuesta equivocación de Martin Harris acerca de su visión, señalando que afirmó haber visto las planchas con sus ojos espirituales, en lugar de con sus ojos naturales, y que por lo tanto, admitió repetidamente la naturaleza interna y subjetiva de su visión. Experiencia visionaria. Sin embargo, no está claro que los visionarios de cualquier época hayan aceptado dicotomías tan simplistas. Punto. El propio Pablo se refirió a una de sus propias experiencias como, en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, 2 Cor. 12:3. Obviamente consideraba que tal distinción era irrelevante para la validez de su experiencia y la realidad de lo que vio. Es difícil imaginar un precedente más parecido a las versiones del propio Harris en las que afirma enfáticamente hasta el día de su muerte la realidad del ángel que descendió del cielo, y que trajo y puso las planchas ante nuestros ojos, que miramos y vimos, al tiempo que informa, según otros, que él nunca afirmó haberlos visto con sus ojos naturales, solo con visión espiritual. 35. Gibbons dice claramente la calidad de la evidencia directa versus la de oídas. Mientras tanto, Fogel, que elige creer en los rumores más que en las declaraciones directas, reconoce su necesidad de verbos y adverbios calificativos, porque el análisis es especulativo o conjetural. Cuando se trata de los testigos del Libro de Mormón, la pregunta es, ¿en qué documentos históricos uno está dispuesto a confiar? A aquellos cuya fe se ha visto profundamente sacudida a veces les resulta más fácil confiar en evidencia menor que en las mejores fuentes o en la abrumadora preponderancia de la evidencia. Pero esa elección no es una conclusión inevitable. No es inevitable ni irreversible. William McClellan creyó a los testigos. Conoció a 3 de ellos, David Whitmer, Martin Harris y Hyrum Smith, cuando pasaron por su casa en Illinois en agosto de 1831. Caminó varios kilómetros con ellos y habló mucho con ellos y con otros santos durante varios días de ese verano. Del 19 de agosto, William escribió, llevé a Hiram, el hermano de José, y fuimos al bosque, nos sentamos y hablamos juntos durante unas 4 horas. Pregunté sobre los detalles de la aparición del registro, del surgimiento de la iglesia y de su progreso y sobre los testimonios que se le dieron. De la mañana siguiente, McClellan escribió, me levanté temprano y me dediqué a orar fervientemente a Dios para que me dirigiera a la verdad, y de toda la luz que pude obtener mediante exámenes, búsquedas e investigaciones, estaba obligado, como hombre honesto, a reconocer la verdad y la validez del Libro de Mormón. Le pidió a Hyrum Smith que lo bautizara. McClellan sirvió en varias misiones, algunas como apóstol, antes de quedar profundamente desafectado más tarde en la década de 1830. Pasó medio siglo frustrado por lo que amaba y odiaba simultáneamente del mormonismo antes de recibir una carta de un antimormón de Salt Lake City llamado James Cobb, quien escribió suponiendo que encontraría un aliado. McClellan respondió, cuando examino a fondo un tema y aclaro mi opinión, entonces se deben presentar pruebas más importantes antes de cambiar. He puesto en mi sello que el Libro de Mormón es un registro verdadero y divino y se necesitarán más pruebas de las que jamás haya visto para sacudirme en relación con su pureza. He leído muchas exposiciones. He visto todos sus argumentos. Pero mis evidencias están por encima de todas. Explicó además, cuando un hombre va al libro de M, toca la niña de mis ojos. Lucha contra la verdad, contra la pureza, contra la luz, contra los libros puristas o uno de los más verdaderos y puristas del mundo. Tengo más confianza en el Libro de Mormón que en cualquier libro de esta amplia tierra. McClellan describió sus propias lecturas repetidas del Libro de Mormón antes de señalar sus experiencias personales con algunos de los testigos. Cuando me uní a la iglesia por primera vez en 1831, escribió,
Pronto conocí a toda la familia Smith y a la familia Whitmer, y escuché todos sus testimonios, que coincidían en los puntos principales, y les creí entonces, y les creo todavía. Pero no creo en las muchas historias, contradictorias, que han surgido desde entonces, porque sé individualmente que muchas de ellas son falsas. 37. Es difícil imaginar a alguien mejor posicionado para evaluar los testimonios de los testigos del Libro de Mormón que William McLellin. Pasó gran parte de su vida desafectado de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y no tenía ningún interés en sostenerla. Sin embargo, al escribir sobre su experiencia de 1831 con el libro y sus testigos, la evidencia lo obligaba a reconocer su verdad y validez. No solo conocía los testimonios de los testigos del Libro de Mormón, sino que conocía personalmente a algunos de estos testigos y los entrevistó íntimamente. No era un tonto ni un engañado. Y estaba en condiciones de saber si los testigos eran tontos, incautos o conspiradores. También informado, McLellin decidió creer que los testimonios de los testigos eran veraces. ¿Por qué no hacer la misma elección satisfactoria? ¿Por qué no optar por creer en las declaraciones directas de los testigos y en sus compromisos demostrables de por vida con el Libro de Mormón? Esta elección nos pide que tengamos fe en lo maravilloso, la posibilidad de los ángeles, los ojos espirituales, la traducción milagrosa y las planchas de oro, pero no requiere que descartemos el registro histórico o que creemos formas hipotéticas de reconciliar los convincentes testigos del Libro de Mormón con nuestro propio escepticismo.